Ortega Soto, y junto a mi grupo compuesto por Estrella Torres, Sandra Soto, María José Navarro y yo soy Nicolás. Hablaremos sobre nuestro tema de salud mental, de la escala de riesgo de Plutchik y la escala de desesperanza de Beck. Bueno, la escala de riesgo de Plutchik, o ERSP, es una escala originalmente que consta de 15 ítems, que evalúa los intentos previos, y la intensidad y la idea actual de suicidio del paciente. Los sentimientos también de depresión, desesperanza y también otros aspectos relacionados con las tentativas de suicidio. Usarla aquí permite diferenciar entre individuos que no presentan riesgo suicida y de los que presentan el riesgo suicida. Indicaciones que en salud mental del hospital a domicilio se utiliza por parte del clínico que genera la propuesta de ingreso y se utiliza para evaluar la mejoría obtenida en dicho riesgo durante el ingreso. Vamos a ver aquí también, sale que hay un instrumento que consta de 15 ítems con respuesta de sí y no, y cada respuesta afirmativa suma un punto. Ahí está la escala de riesgo suicida. Y la interpretación es que a mayor puntuación, mayor riesgo. Siguiente. La escala de desesperanza de Beck. Bueno, la escala de desesperanza de Beck fue diseñada también por este autor y por sus colaboradores con el fin de contar con un instrumento que fuera útil y que permitiera detectar el pesimismo y las actitudes negativas hacia el futuro de los pacientes con depresión y también con riesgo de suicidio. Así también como la habilidad también para poder superar las dificultades y también poder conseguir éxito en la vida de los pacientes. Como usarla acá, permite detectar pesimismo y actitudes negativas hacia el futuro de pacientes con depresión y riesgo de suicidio. Es una escala breve, ¿cierto?, que consta de 20 afirmaciones con opciones de respuesta. Diferencias, estas son de verdadero y falso. Acá está, su aplicación es breve, tarda entre 5 a 10 minutos aproximadamente, y los ítems que indica desesperanza se califican como con 1, ¿cierto?, como un punto, y los que no con 0 puntos, siendo el puntaje máximo de 20 puntos. Eso sería todo la presentación. Puede comenzar. Ya. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañero. Bueno, con mi grupo preparamos este trabajo que trata de la escala de Gardner y el cuestionario de Montgomery-Åsker. Los integrantes son Camila Garcés, Yulisa Medina, Ana Ibáñez, Fabián Gómez y yo, Betsabe Macheo. Bueno, en la escala de Gardner, esta escala se utiliza para las personas que perciben una mala apariencia de su cuerpo, por lo que aquí podemos ver dos patologías de salud mental. Primeramente, la bulimia, que se caracteriza por periodos en el que se come compulsivamente, seguido de otros episodios de culpabilidad y malestar con provocación del vómito. Y la anorexia, que es un rechazo sistemático de los alimentos, generalmente en ambas se presentan en personas jóvenes, lo que provoca un factor de riesgo para las personas al momento de realizar estas prácticas. La escala de Gardner consiste en un instrumento en el cual está formado por 13 siluetas de la figura humana sin atributos reconocibles. Aquí se muestran diferentes tipos de peso. La escala consiste en el cual la persona debe marcar con una cruz su percepción actual de su imagen corporal y con un círculo su imagen ideal. Esto quiere decir que con la cruz marca la imagen de cómo se siente, cómo es, y en el círculo cómo quiere ser. En el cuestionario de Montgomery-Åsker, esta escala sirve para detectar y para confirmar una sospecha de diagnóstico de depresión. Entre sus síntomas podemos encontrar problemas de humor, concentración, estado físico y del sueño de la persona afectada. La evaluación se basa en una entrevista clínica. Como pueden observar en las imágenes, es un cuestionario en sí, en el cual hay varias preguntas formuladas de una manera vaga acerca de los síntomas, hasta preguntas más detalladas que permiten una evaluación precisa de la gravedad. Algunas de las preguntas son, la primera que dice, tristeza observada, ¿acaso presenta el abatismo, la melancolía y la desesperación, algo más de una simple tristeza normal o pasajera que se refleja de la manera facial y la postura?
Ahí la persona tiene que evaluar cómo está la persona marcando la alternativa y eso. Conclusión, ambas escalas son una herramienta fundamentales para el diagnóstico de algunas enfermedades de salud mental. Son instrumentos de medida de la gravedad de la sintomatología, por lo cual diagnostican de una manera correcta al paciente. Y es saber si una persona es realmente saludable para poder seguir una vida normal, o puede ser independiente o dependiente de otra persona. Hay hartas series de pautas y evaluaciones que se les pueden tomar a medir de su autoevaluación. Generalmente estos tipos de evaluaciones son para gente adulta o mayores de 60 años, donde se les mide su capacidad mental o para poder tener sospechas de alguna depresión, algún trastorno, un desgaste mental, o puede ser una lesión motora también, o disminución de movilidad. Para esto también utilizamos el cuestionario de Goldberg, que es una escala de ansiedad y depresión Goldberg. Esta fue hecha en 1972 en un test autoadministrado que detecta los trastornos psiquiátricos no psicóticos. Inicialmente se utilizó en contextos como la atención primaria, pero también en la población en general. ¿Ya? Esto evalúa el estado de salud mental de las personas en dos tipos de fenómenos: la incapacidad para seguir llevando a cabo las funciones saludables normales y la aparición de nuevos fenómenos y malestares psíquicos. Su objetivo no se enfoca en un diagnóstico por sí detectar trastornos psicológicos en ambientes psiquiátricos. Esto está hecho para pacientes de atención primaria y pacientes de médico quirúrgico no ambulatorio. ¿Qué mide el cuestionario de Goldberg? Este, en general, es un instrumento autoadministrado, como dije, que tiene como objetivo detectar la morbilidad psicológica a través de preguntas de sí o no y posibles casos de trastorno psiquiátrico, con contexto como la atención primaria en población en general. También tenemos el índice de Bartel, que este comenzó a utilizar en hospitales de enfermos crónicos de Maryland en 1955. Uno de estos objetivos era para obtener una medida de capacidad funcional de los pacientes crónicos, especialmente en aquellos con trastornos neuromusculares y musculoesqueléticos. También se pretendía obtener una herramienta útil para valorar de forma periódica la evolución de estos pacientes. Puede ser en programas de rehabilitación. Y este índice de Bartel o escala de Bartel es un instrumento utilizado por profesionales sociosanitarios para la valoración funcional de un paciente y realizar el seguimiento de su evolución. ¿Cómo se mide este índice de Bartel? Este índice es como un instrumento que ampliamente utilizado para este propósito y mide la capacidad de la persona para la realización de 10 actividades básicas en la vida diaria. Por ejemplo, comer, trastornos entre la silla y la cama, el aseo personal, etc. Son como las actividades básicas que uno hace en casa, obteniéndose también una estimación cuantitativa del grado de dependencia del sujeto, que el rango global puede variar 0 completamente dependiente o 100 completamente independiente, que nunca puede ser 100 o 0, eso puede variar. La escala de Norton, que también se utiliza para evaluar o medir el riesgo que tiene un paciente para padecer úlceras por presión. Esta fue realizada por Norton en el año 1962, que valora 5 apartados con una escala de gravedad del 1 al 4, cuyos valores se suman para obtener una puntuación total que estará comprendida entre el 5 y el 20. Así se utiliza generalmente en geriatría para pacientes encamados, tanto como crónicos, o en pacientes ingresados en unidades hospitalarias, que sobre todo tienen como un estado hospitalario ya de meses o con harto tiempo. Esta escala de Norton mide el riesgo como dije, de desarrollar úlceras por presión. Y también se puede obtener un oscila entre 5 máximo riesgo o 20 mínimo riesgo, como dije, y adquiere valores de alto riesgo entre 5 y 11 puntos y riesgo evidente entre 12 y 14 puntos.
También, y la última escala que voy a decir, son las escalas de Lupton y Brody, que es la escala que permite detectar las primeras señales de dificultad y la falta de autonomía en las personas. Permite medir el grado de independencia en personas ancianas, tanto como institucionalizadas como no. Por ejemplo, la actividad diaria es un término que se utiliza en el cuidado de salud que refiere a las actividades diarias de autocuidado de las personas. Entonces, los profesionales de salud a menudo utilizan la capacidad o la incapacidad para una persona realizar como una medida de su estado funcional. Esta escala del Lupton-Brody permite detectar las primeras señales de falta de autonomía de la persona. ¿Y cómo se evalúa la escala del Active-Brody? Se evalúa la capacidad funcional mediante 6 ítems. La capacidad de utilizar el teléfono, hacer compras, preparar comida, realizar el cuidado de la casa, lavado de ropa, utilización de medios de transporte también antes se hacían, y responsabilidad respecto a la medicación o la administración de su economía. Y eso. Así que, entre comillas, esto se los dejo como para una consecuencia profesora. Una Autoaprendizaje es una autoevaluación. Espero que les haya gustado y estas son las 4 escalas que les quería enseñar. Gracias, profesora. Buenos días, profesora, compañeros. Como grupo de integrante, yo, Génesis Contreras, Claudio Farías, Karen Inostroza, Valentina Medrano, Carlos Favés y Belén Valenzuela, les vamos a presentar sobre el cuestionario de Duque y la escala de Hamilton. Ya, el cuestionario de Duque UNC. Este cuestionario es de apoyo social funcional que fue diseñado por Broad Heart en 1988, que su objetivo era medir el apoyo social funcional percibido, la calidad del apoyo social demostrado para predecir el bienestar y salud, que el número de amigos o la frecuencia de visitas, llamadas o medidas estructurales, y pretendía explorar 4 áreas distintas, que era la cantidad de apoyo, el apoyo confidencial, el apoyo efectivo y el apoyo instrumental. La escala de Hamilton. Bueno, la escala de Hamilton permite medir la valoración para evaluar la depresión, y es una escala que fue diseñada para pacientes previamente a depresión con el objetivo de evaluar la gravedad de los síntomas y valorar los cambios. La escala de evaluación de la depresión, primero está el humor depresivo, el sentimiento de culpa, el suicidio, el insomnio precoz, el insomnio intermedio, el insomnio tardío, el trabajo y actividades, en la inhibición psicomotora, la agitación psicomotora, y en el número 10, la ansiedad psíquica, la ansiedad somática, los síntomas somáticos gastrointestinales, los síntomas somáticos generales, síntomas genitales, hipocondria, pérdida de peso, introspección. Bueno, como... Ay, no lo alcanzo a ver aquí. Como podemos ver aquí, se muestra la puntuación. Un poquito para que vos puedas verlo. Puedes salir de la pantalla de presentación y a lo mejor ahí te
te sale la puntuación completa. ¿O es la última escala abajo, la de 30 a 52 puntos? Sí, es que ahí va mostrando solamente la puntuación según el estado de gravedad que puede tener el paciente con Ya. depresión. ¿Se entiende? Eso es más que nada. Ya, se entiende. Sí. Y esa sería nuestra presentación, profe, y muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. ¿Empiezo nomás, profe? Empieza nomás, estoy grabando. Ya. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Yo en representación de mi grupo le voy a hablar sobre el test Mini-Mental y el cuestionario para el cribado de anorexia y bulimia. El test Mini-Mental. ¿Para qué se utiliza este test? El test es conocido como Mini-Mental, es la prueba de despistaje cognitivo más utilizada para evaluar la sospecha de síntomas compatibles con deterioro cognitivo. ¿En qué consiste este test? Consiste en una serie de preguntas y la realización de algunas acciones por parte de la persona evaluada. Se le pregunta como la orientación temporal y espacial. Se le realizan preguntas acerca del día o el lugar en donde se encuentran. Memoria inmediata y de retención. Para la evaluación se realiza la repetición de 3 palabras. Y de acuerdo a cómo él responda, se va viendo. La concentración y memoria de trabajo. Se realiza una actividad de cálculo mental. En algunas ocasiones se emplea un deterioro una repetición de una palabra al inverso, o sea, deben de deletrear la palabra desde el revés para ver cómo está su estado cognitivo. El lenguaje, se le solicita al paciente la repetición de una frase sencilla y también se le hace el dibujar una figura geométrica para ver cómo ellos la dibujan. Bueno, este va con un puntaje de 0 a 35 puntos. O sea, perdón, de 0 a 30 puntos. Bueno, y la utilidad que tiene este test de Mini-Mental es una de sus principales ventajas, es que en un tiempo de 5 a 10 minutos se puede ver la capacidad cognitiva del paciente. El origen de este test fue publicado en una revista científica en el año 1975, con su primer autor, que fue el doctor Marshall Feldstein. Y años después, en 1979, el doctor Antonio Lobos publicó una versión adaptada, y esa fue como la que más se utilizó en ese tiempo, y fue en España donde salió esa versión. Bueno, el cuestionario de cribado de anorexia y bulimia, ¿qué es cribado? Es una estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad de individuos sin signos y sin síntomas. Y va en una serie de preguntas, que son 24 preguntas que van preguntando en cómo se siente la persona, cómo se encuentra. Por ejemplo, aquí sale en la 1, ¿con qué frecuencia tienes pensamientos relacionados con sentirte gorda? Y ahí tienen ellos varias respuestas y uno puede ir viendo. También este test uno lo puede buscar en Google y te dan como una noción rápida de cómo tu estado está. Y así van las preguntas. Perdón, ¿cuántas preguntas dijiste que habían? Son 24, profe. En la de anorexia y bulimia son 24. Ya. En total. Y eso sería, profesora. Muchas gracias. Puedes entonces salir de pantalla.